Buenas tardes, mi nombre es Rodolfo Reina. En esta ocasión vengo a mostrarles un ejemplo de un ejercicio de un circuito trifásico balanceado. El circuito dice así, o el ejercicio dice así. En la figura se muestra un generador trifásico balanceado con secuencia de fase positiva, el cual tiene una impedancia de 0.2 más J05 por fase y una fuerza electromotriz generada por fase de 120 voltios. El generador alimenta una carga trifásica balanceada conectada en estrella, que tiene una impedancia de fase de 39 más J28 ohmios. La impedancia de cada una de las líneas que conectan el generador a la carga es de 0.8 más J1.5 ohmios. Tomar como referencia la fuerza electromotriz generada en la fase A. Aquí vamos a hallar los diferentes cálculos de corriente en la fase, en la parte A nos habla de hallar la corriente en la fase AA, BB y CC, voltajes en la carga, determinar los voltajes de línea en los terminales de la carga, es decir, los voltajes fase-fase, hallar los voltajes de fase en los terminales de generador, voltajes fase tierra o fase neutro, calcular los voltajes de línea en los terminales del generador, fase-fase, pero en el generador, y hallar las diferentes potencias, como la activa, reactiva, aparente y potencia compleja. Este es nuestro ejercicio donde tenemos una impedancia aquí en el generador, una impedancia de línea, y tenemos una impedancia de carga. Me dicen que el voltaje en la fase A es 120. En estos tipos de ejercicios, como son circuitos balanceados trifásicos, es decir, balanceados quiere decir que las impedancias que estamos aplicando al circuito son idénticas en cada fase. Lo único que nos cambia es el ángulo, porque la magnitud del voltaje en cada fase también es la misma, pero lo que nos cambia es el ángulo porque están desfasados 120 grados. Entonces aquí tenemos, vuelvo y repito, tenemos una impedancia de 0.2 más J0.5 en el generador, una impedancia de línea de 0.8 ohmios más J1.5 en línea y 39 más J28 en la carga. Cabe aclarar que como el ejercicio nos habla de secuencia positiva y de que el ejercicio es en secuencia positiva, esto quiere decir que el voltaje AN, que es el que vamos a tomar como referencia, es igual al voltaje de fase, perdón, ángulo cero. Secuencia positiva es que tenemos fase A, fase B y fase C, A, B, C, como vemos acá. Es decir, que si el voltaje de la AN está con ángulo cero, el BN está a menos 120 grados y el CN está a 120 grados. Es decir, que a este les resto 120 y al CN le sumo 120. Y secuencia negativa, la fase A se respeta o se mantiene, perdón, y solo cambian la fase B y la fase C. Aquí va a estar primero la fase CN y después la fase BN. Y por obvias razones, CN queda con menos 120 y BN con 120, como estamos viendo aquí, ACB. Comenzamos calculando primero la corriente de fase AA. Viendo aquí el gráfico, es decir, nos piden esta corriente AA. Entonces, ¿cómo la calculamos? Tenemos que la corriente A es la misma corriente de línea, es decir, que la corriente de fase es la misma corriente de línea, donde tenemos el voltaje de la fuente, que en este caso en la fase A es 120 ángulo cero, dividido entre la sumatoria de todas las impedancias que tengamos. Como es un circuito serie, como les mencionaba, que por facilidad de resolverlo, lo tomamos como un circuito monofásico. Y sumamos todas las impedancias que tenemos ahí en serie, nos queda 120 ángulo cero, esta es la sumatoria de mis impedancias, lo paso a polar, y obtengo mi resultado tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas polares. Ya calculando la fase A, que me da 2.4 ángulo de menos 36.87 amperios, la forma más fácil es para calcular la fase B, para no poner todo este proceso, simplemente a la fase A, al ángulo le resto, menos 120 grados y ya obtengo, es la misma magnitud, pero menos 120 grados al valor que ya tenía, al ángulo que ya tenía. Y para la fase C lo que hago es sumarle 120 grados o a este valor le resto otros 120 grados, entonces expresarlo de esta manera o de esta manera es lo mismo. Y aquí tengo, lo hago de esta manera porque es secuencia positiva, entonces
A la fase A le resto 120 para obtener la B. Y a la C le sumo 120 grados para obtener la C. Cabe aclarar que si yo sumo estas tres corrientes, me da igual a 0. Es una forma de comprobar si está bien. Para la parte B, me piden allá los voltajes de fase en la carga. Tengo voltaje AN', BN' y CN'. Si me devuelvo aquí al gráfico, me están pidiendo este voltaje, AN'. ¿Qué me devuelve este gráfico? Que es el voltaje de acá a acá. Y para hallar esos voltajes, perdón, el voltaje de N' es igual a la corriente que se obtuvo en el paso anterior, en la fase A en este caso, multiplicado por la impedancia de la carga. El voltaje AN es la impedancia de la carga, multiplicado por la corriente que hallamos en la fase A, que es de 2.4 con un ángulo de menos 36.87. Obtenemos un resultado en coordenadas rectangulares y en coordenadas polares. De igual manera, perdón, para hallar el voltaje BN y el voltaje CN, dejo la misma magnitud y para el voltaje BN lo que hago es le resto 120 grados acá y para el CN le sumo 120 grados o a este le resto 120 más y lo expreso de esta manera o de esta manera el CN y es el mismo valor, digamos. Y se hace de esta manera porque, vuelvo y repito, es secuencia positiva. En la parte C me piden los voltajes de la carga, es decir, voltaje fase, AB. Para aclararlo aquí en el gráfico, me están pidiendo los voltajes de acá a acá, AB. De acá a acá me están pidiendo este voltaje. Entonces, para hallarlo ahí, entonces, ¿cómo lo hallo? Tengo dos formas de expresar la ecuación. Voltaje AB es raíz de 3 veces, le sumo 30 grados al voltaje AN. O que es lo mismo que mostrar acá, que es raíz de 3 veces el voltaje AN. Y le sumo 30 grados. Es decir, que me queda voltaje AB, me queda 119.56 con un ángulo de 28.81. De esta manera o de esta manera, el cálculo de darme igual. Lo único es que la ecuación está expresada de diferente manera, pero aquí se ve más claro que a mi voltaje AN le sumo 30 grados. ¿Por qué? Porque el voltaje de fase está adelantado 30 grados con el voltaje AN. Para el voltaje BC, ¿qué hago? Con esta magnitud que obtuve acá y este ángulo, le resto 120 para hallar el voltaje BC, perdón, y el voltaje CA lo que hago es sumarle 120 grados porque es un circuito balanceado. Mi magnitud me da lo mismo, pero están desfasados 120 grados. En el ítem D me piden allá los voltajes de fase en los terminales del generador, es decir, voltaje AN. Para claridad nos devolvemos aquí a mi gráfico. Me piden el voltaje AN, es decir, acá. El voltaje AN, es decir, incluyendo la impedancia del generador. Aquí, entonces, ¿cómo lo hallo? Es mi magnitud, el voltaje de mi fuente, y le resto la caída de tensión en mi impedancia del generador. ¿Cómo hallo mi impedancia mi voltaje o la caída de tensión en la impedancia del generador? Pues es mi impedancia del generador multiplicado por la corriente que ya hallamos en la fase A. Obtenemos un voltaje AN de 118.9 con un ángulo de menos 0.32. Para hallar el voltaje BN y CN simplemente es la misma magnitud, pero el BN le resto 120 grados al valor que ya tengo acá de menos 0.32 y el voltaje CN le sumo 120 grados porque es secuencia positiva y me da mi voltaje CN sin necesidad de volver a hacer todos los cálculos, sino simplemente le varío o le desfaso los 120 grados a mis otras dos fases. O también este valor le resto 120 grados y como ya mencioné anteriormente, se puede expresar de esta manera o de esta manera. Es lo mismo. En mi parte E, me están pidiendo los voltajes en los terminales de generador, voltaje AB. Igualmente nos podemos devolver aquí al gráfico.
Para entenderlo me están pidiendo el voltaje AB, A minúscula, B minúscula. Este voltaje es el que me están pidiendo. Para hallar ese voltaje, de igual manera que lo hallamos en la carga, es raíz de 3 veces el voltaje AN sumándole 30 grados. Entonces, expresando la fórmula de esta manera me da esto y expresándolo de esta manera me da igual. Entonces, porque vuelvo y repito, el voltaje entre fases está desfasado 30, o el voltaje entre fases está adelantado 30 grados con respecto al voltaje AN. El voltaje AB me da 205.94 con un ángulo de 29.68 y aplico la misma metodología del cálculo anterior para hallar el voltaje BC. Lo que hago es restarle 120 grados y el voltaje CA le sumo 120 grados. O a este valor le resto menos 120 y lo puedo expresar de estas dos maneras, el voltaje CA. Y es el mismo valor. Entonces, cuando voy a hallar voltajes entre fases, es raíz de 3 veces el voltaje AN desfasado 30, y le sumo 30 grados. Ahora seguimos calculando con el cálculo de las potencias, tanto activa, reactiva, aparente y potencia compleja. En este caso, por facilidad del cálculo, lo que vamos a hacer es calcular la potencia compleja. ¿Por qué con la potencia compleja? Porque yo calculando la potencia compleja obtengo una parte real y una parte imaginaria. Y donde la parte real es mi potencia activa, mi parte imaginaria es mi potencia reactiva. Paso este valor a coordenadas polares y la magnitud de la potencia compleja viene siendo mi potencia aparente. Pues, ¿cómo lo calculo? Esta sería la potencia compleja en la Z del generador o la impedancia del generador, y es mi corriente de línea o la corriente de fase, que es la misma en la fase A al cuadrado, lo multiplico por esa impedancia y obtengo el valor que mencionamos, donde vuelvo y repito. Esta parte real es mi potencia activa expresada en vatios. Esta parte es mi potencia reactiva, la cual se da en voltamperios reactivos. Y la magnitud de la potencia compleja en coordenadas polares viene siendo mi potencia aparente. Para hallar el factor de potencia, este es mi ángulo del factor de potencia. Entonces, para hallar el factor de potencia, que es coseno teta o coseno phi, en mi potencia, en este caso, que es en mi generador, es mi potencia activa en el generador sobre la potencia aparente. Y obtengo esto. Cabe aclarar que mi factor de potencia debe estar entre 0 y 1. Aquí lo calculé en la impedancia del generador. En la impedancia de la línea es de igual manera. Tengo mi corriente al cuadrado por la impedancia de la línea. Obtengo mi potencia compleja, donde la parte real es la potencia activa en vatios. Mi parte imaginaria es la potencia reactiva que se da en voltamperios reactivos. Y mi potencia aparente es la compleja en polar, pero solo la magnitud, repito, solo la magnitud de mi potencia aparente. Para mi factor de potencia utilizo la misma fórmula, donde es mi potencia activa sobre mi potencia aparente. Y me está dando entre 0 y 1. Hago lo mismo para hallar la potencia compleja en la carga. Aplico la misma fórmula, obtengo la potencia activa, la potencia reactiva en voltamperios y mi potencia aparente, que es la magnitud sin el ángulo, repito. Y el factor de potencia lo mismo, la potencia activa sobre la aparente, y me obtengo mi factor de potencia. Para hallar mi potencia en la fase A, simplemente sumo las tres potencias, mi potencia compleja en el generador, en la línea y en la carga. Al sumar las tres me da 230.4 más J 172.8 voltamperios. Y lo paso a polar y me da 288 con un ángulo de 36.86 voltamperios, donde la parte real es mi potencia activa en vatios, mi parte imaginaria, mi potencia reactiva que se da en voltamperios, y la magnitud sin ángulo en polar de la potencia compleja es mi potencia aparente.
hallo el factor de potencia, lo único que hice acá fue coseno a la -1 de este valor, y este es el ángulo, viendo mi triángulo de potencias. Este es este ángulo que estoy mencionando, que está entre la potencia activa y mi potencia aparente, donde podemos ver que el eje de la X es mi potencia activa, mi eje de la Y, potencia reactiva, y mi hipotenusa sería mi potencia aparente. Entonces aquí lo que hice fue sumar las potencias para hallar mi potencia en la fase A, total en la fase A. Para hallar la potencia trifásica de mi circuito, simplemente la potencia que calculé en la fase A, que aquí la tenemos 230, con un ángulo de, 230 más J 172 voltamperios, lo multiplico por 3 y obtengo la potencia trifásica de mi circuito en coordenadas rectangulares y lo paso a y en coordenadas polares. En rectangulares, pues la ventaja que tengo es que la parte real es mi potencia activa, mi parte imaginaria, mi potencia reactiva, voltamperios, y la magnitud de la potencia compleja sin ángulo, repito, es mi potencia aparente. Hallo mi factor de potencia aplicando las mismas fórmulas, y a esto le saco el coseno a la -1, y este es el ángulo que mencionábamos anteriormente. Otra forma más sencilla, para no ponerme a hallar mi potencia compleja en cada una de las cargas, digamos, de mi circuito, simplemente multiplico por 3 mi corriente de la fase A al cuadrado de cualquiera de las fases, porque es la misma, y sumo mis impedancias. Y estoy obteniendo una potencia trifásica de 691.2 y J 518.4 voltamperios. O lo que es lo mismo en polar, 864 ángulo de 36.86. Si nos devolvemos a la hoja anterior, nos debe dar el mismo valor en polar o en rectangular. Entonces obtuvimos el mismo valor, que de esta manera es una forma más corta de hallar mi potencia compleja o mi potencia reactiva, o lo que se necesite hallar en ese circuito. También podemos hallar las potencias en la fuente, la potencia compleja en las fuentes, en la cual una forma de comprobar si mi circuito o mis cálculos quedaron bien es que mi potencia en las fuentes debe ser igual a mis potencias consumidas, o generadas igual a las consumidas. O si la resto me da 0, lo mismo. Para hallar la potencia en las fuentes, por ejemplo en la fase A, es mi voltaje de mi fuente multiplicado por el conjugado de mi corriente. ¿Qué quiere decir mi conjugado? Es decir que mi corriente de la fase A, que nos podemos devolver aquí a verificarla, mi corriente en la fase A me dio 2.4 con un ángulo de -36.87. Conjugado quiero decir que le cambio el signo, al ángulo. Esta es mi corriente en la fase A, pero conjugado, entonces me le cambio el signo. Si lo trabajo en coordenadas rectangulares, le cambio el signo, pero a mi parte imaginaria. La parte real queda igual, pero la parte imaginaria le cambio el ángulo. Entonces, para obtener la potencia en la fuente, en la fase A, vuelvo y repito, es el voltaje de la fuente, 120 ángulo 0 multiplicado por el conjugado de la corriente. Obtengo la potencia en las fuentes, en la fase A, que es 288 ángulo de 36, y la potencia en la fase A consumida por las cargas, me da igual. Lo podemos demostrar verificándolo acá, 288, 36.86. Esa es una manera de comprobar que nuestros cálculos están bien, que las potencias en las fuentes menos las potencias consumidas me da igual a 0. O lo que es lo mismo, la potencia en las fuentes es igual a la potencia consumida en las cargas. Creo que no es más. Espero haya quedado claro. Y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, gracias.